En este mundo vivimos en una constante pugna entre el bien y el mal. Hoy Jesús nos va a evidenciar esto en el Evangelio. ¿Sabes cómo enfrentar el mal? Acompáñame en este videoblog. Lo primero que hay que recordar es que el bien y el mal no son dos fuerzas iguales o equivalentes que están contrapuestas y que están en lucha. No es como la teoría orientalista del yin-yang, en la cual el bien y el mal son dos fuerzas opuestas, pero que son complementarias y que la una necesita de la otra para poder subsistir. Bueno, esto no es así. Me atrevería a decir, en cambio, que mientras que el bien sí existe, que es una presencia real, consistente, en realidad, en un sentido podríamos decir que el mal no existe en sí mismo, porque no es una presencia, sino que más bien el mal es una ausencia, es ausencia de bien. Es como el frío y el calor. El frío en realidad tampoco existe en sí mismo, el frío es simplemente ausencia de calor. Aléjate de la fuente del calor y vas a ver cómo inmediatamente empiezas a sentir frío. O es también como la luz y la oscuridad, porque la luz sí existe en sí misma, es masa, incluso hasta se puede medir. En cambio, la oscuridad no se puede, porque la oscuridad es simplemente ausencia de luz. Ahí donde apagas la fuente de luz, ya empieza a haber oscuridad. Por eso cuando quieres oscurecer una habitación, no es que le metes oscuridad a la habitación, no puedes meterle oscuridad. Lo único que puedes hacer es quitarle la luz, porque la luz sí existe. Y cuando le quitas la luz, ya estás en oscuridad. Igual sucede con el bien y el mal. El mal en realidad es ausencia de bien. Ahí donde no hay bien, ya empezamos a entrar en el terreno del mal. Parece que aquí no hay terreno neutro. Es por eso que Jesús decía en el Evangelio, el que no está conmigo está en contra de mí, y el que no recoge conmigo ya está desparramando. Por eso tengamos cuidado cuando alguien dice, no, es que yo soy bueno porque no hago nada malo. Oye, ten cuidado, creo que estás equivocado. Lo que te vuelve bueno no es no hacer nada malo. Lo que te vuelve bueno es hacer muchas obras buenas. Y creo que ahí hay una diferencia importante. Algo así ocurre en el Evangelio de hoy. Jesús expulsaba demonios, pero no porque él era el príncipe de los demonios, como lo querían acusar, sino porque él es Dios. Y cuando la luz aparece, las tinieblas simplemente ya no tienen nada que hacer y son derrotadas. El Señor nos quiere enseñar que el mal se vence a fuerza de bien. ¿Cuántas veces nos ha ocurrido en la vida que cuando alguien nos ha hecho algo malo, queremos solucionar el problema devolviéndole otro mal? Como si mal con mal se convirtiera en bien. Como si a la oscuridad le añadieras otra oscuridad, eso se convirtiera en luz. Pero eso no es así. Mal con mal son dos males y es un mal más grande todavía. El mal solamente se vence a fuerza de bien, como la oscuridad solamente se derrota encendiendo la luz. Y creo que podemos dar un criterio para diferenciar las obras buenas de las malas. ¿Sabes cuáles son las buenas? Son aquellas que nos acercan a Dios. Porque el bien no es una cosa, es una persona. El bien es Dios. Por lo tanto, las obras buenas son todas aquellas que nos acercan al Señor. Yo no sé si me falta un poquito de imaginación, pero a mí no se me ocurre ninguna obra que nos aleje de Dios y que podamos decir al mismo tiempo que sea buena. Lo que hace que nuestras obras sean buenas es que nos acercan a Dios. Hagamos obras buenas para que podamos ser de los parientes de Jesús, como dice el Evangelio hoy. Hoy Jesús dijo eso: mi madre y mis hermanos son aquellos que cumplen la voluntad de Dios. Eso es justamente lo que hizo María. Por eso ella es madre, no solo por llevar a Jesús en el vientre, sino porque fue la primera en cumplir la voluntad de Dios. Y que así, siguiendo los planes del Señor, podamos brillar con nuestras obras buenas en este mundo. Soy el Padre Juan José Paniagua y que Dios te bendiga.